Ahí tenemos un abanico bastante más amplio. Podemos decir un montón de cosas. Un frío de... Sí, y ahí agregale lo que vos quieras. Hoy da para agregar. No te quedes con nada. No, te larga reprimas. todo. Hoy dale. Hoy decilo. Aprovecha de decirlo. Bueno, tal cual lo habíamos anunciado, no se congeló en el camino. No. Algo que, bueno, está buenísimo. Estamos aquí con nuestro invitado, con el titular de PAMI local, Martiniano Corbeta. ¿Cómo estás, Martiniano? Buenos días, bienvenido a la radio. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, Florencia, Marcos. Tal cual no nos congelamos, No. pero casi, Pero no casi. estuvimos tan lejos. Aparte, Si te quedas caminando allá. Me vine caminando, sí, 6-7 7 cuadras a un ritmo que si bajaba el ritmo creo que me congelaba, pero no, lo aceleré y llegamos bien. Arrancan temprano y Sí. es uno de los organismos que más temprano arrancan, ¿no? No tengo muy presente el horario de otros organismos, pero bueno, PAMI sí arranca a las 7 y hoy, a pesar del frío que está haciendo, a las 7 había gente. Sí. Y la atención al público termina a las 2 de la tarde, pero bueno, yo me quedo hasta las 4, no quiere decir que el público pueda ir hasta las 4. Sí. Aclaro, Sí. me quedo, digamos, tratando de regrupar un poco las tareas que durante el día no se pueden atender a partir de atender a la gente y bueno. Y a veces te decía Marcos que algunas veces hasta las 6:30 me quedo para alguna reunión o eso. Claro. O sea, la alarma de tu reloj, ¿a qué hora suena? No, decidí no ponerla porque, y esto es cierto lo que voy a decir, sábados y domingos también el rol o la función implica que uno tenga que estar conectado. Y les voy a contar una anécdota que yo juego al fútbol senior. Y en el mismo equipo juega Camilo Espínola, que fue durante mucho tiempo, bueno, director de él. Y cada vez que íbamos a jugar a algún lugar, siempre preguntaba, che, ¿quién tiene alguna señal por las dudas? ¿Por qué? Porque estábamos jugando y él tenía que estar pendiente por si había alguna urgencia. Claro. Bueno, ahora un poco me pasa a mí, por si hay alguna derivación, o sea que sábados y domingo también. 24/7. Pero bueno, es parte del rol. ¿Cómo arranca la mañana, Martiniano? ¿Arranca con desayuno, mate? ¿Cómo es la logística familiar? Mirá, qué buena pregunta. ¿Cómo arrancó hoy nomás? O sea, hoy lunes, mi familia está compuesta por Claudia, mi mujer, por Mateo, mi hijo de 5 años, cumplió el 22 de mayo. Hoy arrancó bien temprano, renegando un poco con Mateo, Bueno, porque le cuesta sí, arrancar. Pasan esas cosas. No, y arrancó con hoy, a veces con un té o a veces con un café con leche, de acuerdo como. Y yo hoy arranqué con un café con leche, con unas tostadas, y después Clau, o sea, mi mujer cambiándolo a Mateo, yo arreglando un poco el auto, poniendo las mochilas de él, la mía, y bueno, y ya dejándolo en la escuela y yendo para PAMI. Bien, y ya salen. Esto se repite todos los días, así. Se repite todos los días, se menos el desayuna, sábado y el digamos. domingo y algún feriado. O sea, mañana por ahí no, pero Claro. sí. Bueno, está bien. ¿Y cómo cómo encontraste? Vos asumiste hace poco la agencia Tandil de PAMI. ¿Cómo encontraste? ¿Cómo te fuiste incorporando, no? Porque, bueno, estamos hablando de empleados que ya se vienen desempeñando, incluso algunos hace muchísimos años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O sigue siendo un proceso todavía? A ver, es un proceso como cualquier otro proceso, no es la primera vez que tengo un rol en la función pública, si bien la mayor parte de mi vida laboral o profesional la viví en el sector privado. Yo vengo del sector privado financiero, o sea, yo soy de acá, de formación, soy contador público, nunca ejercí, ni voy a ejercer, ni voy a ejercer, digamos, como contador. Sí me dio muy buenas herramientas. Empecé fuerte mi carrera laboral en Buenos Aires, si bien me recibí acá porque estudié acá en la UNICEN, del cual estoy muy agradecido. Y desde el 2000 a fines del 2010, a diciembre del 2010, trabajé en Buenos Aires, en distintos bancos. Estando en Buenos Aires también me tocó trabajar en algunos otros países. Y en el diciembre del 2010 me volví a Tandil. Estuve a cargo acá en un banco, que era lo que era el Standard Bank, que pasó a ser el ICBC, de toda la parte de empresas, y hasta el 2015. Y en el 2015 siempre tuve un poco como la genética del servicio y del rol público,
y me corrí del sector privado, porque además me quejaba de algunas cosas y me miraba al espejo cada mañana después de desayunar y decía, o deja de quejarte o involucrate Claro. con algo. Claro. Y ahí empecé de a poco y bueno, el primer rol que tuve fue a cargo del Ministerio de Trabajo de Nación, que hoy por hoy, bueno, sigue estando, siempre Sí, estuvo sí, ahí. agencia territorial. Que en ese caso era una agencia territorial que en el momento que yo estaba tenía que coordinar y organizar 15 municipios. Y bueno, y ahí fue como el bautismo. ¿Y cómo fue el desembarco acá? Fue natural, fue el 5 de marzo. Me dijeron, era un martes. El mismo lunes me dijeron, mira, mañana tenés que ir, presentarte y entrar Y solo. arrancar. Como ya venía con una experiencia, me levanté a las 8 menos cuarto, estaba en la puerta, me presenté y ese mismo día 10 horas estuvimos ahí trabajando. Ah, mira. Y ahí empezó, o sea. El equipo, el plantel, como decía Flor, de PAMI, viene con varios años de experiencia. Sin Correcto. embargo, durante el último tiempo han ido cambiando, al cambiar la gestión nacional, han ido cambiando los titulares a nivel local. Sí. Venimos bueno, quizás en el periodo donde estuvo el kirchnerismo fue más grande, después tenemos periodo de Macri, 4 años, tenemos periodo de Alberto, 4 años, y ahora otra vez cambia. ¿Eso influye en la manera de trabajar o tienen su dinámica propia el plantel? Mira, el equipo está desde hace mucho más que los que pasamos por ese rol. ¿Y qué me encontré? Me encontré con un equipo, en total somos 30 personas conmigo ahí. Un equipo comprometido con la función, con el rol, lo cual a mí gratamente me sorprendió, porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Claro. También no sabe un poco... yo por lo menos soy de los partidarios que, o sea, y con el ejemplo tratar de que sean políticas de Estado, que no importa a quién le toca el rol de dirigir o coordinar, sino que las cosas buenas se continúen. Y en ese sentido, voy construyendo día a día, o vamos construyendo día a día con el equipo, bueno, esas cosas, de mantener las cosas que se hacen bien, tratar de mejorar las cosas que se pueden mejorar. Yo al día que entré, al otro día lo llamé a Facundo, con el cual yo me conozco, jugamos junto al fútbol, no en el mismo equipo, en otro equipo, claro. siempre digo lo mismo, y nos tomamos un café en un lugar ahí céntrico, estuvimos 1 hora y media hablando, de todo un poco. Y le dije qué cosas veía, sobre todo, bueno, a mí me había tocado una vez entrar por algún trámite de algún familiar mucho tiempo atrás, y que me sorprendía, le dije, de cómo habían habían renovado todo el lugar. Pues también habla, ¿no? Cuando uno entra a un lugar, si es luminoso, si es fácil de acceder, y bueno, y había cambiado mucho, lo cual me pareció importante, bueno, hacérselo saber. Él se puso a disposición, de hecho, seguimos en contacto. Lo mismo con Pablo Díaz Cisneros, que había estado en la época de Macri. Claro. Y a mí me parece muy valioso, independientemente de que no piense de la misma manera, pero me parece sumamente valioso compartir experiencias con esas personas que estuvieron en el rol, porque pueden ayudar a acelerar los tiempos en determinadas situaciones donde el tiempo corre. Claro. Entonces, che, ¿cómo, no sé, te tocó alguna vez? Sí. ¿Y qué hiciste? Mirá, fui por acá, pero perdí tiempo. Entonces, bueno, si uno tiene esa comunicación y esa gimnasia, y el día que yo no esté más en ese rol, también voy a ser de los que estuvieron antes y bueno, poder contribuir y a mejorar y que todo redunde en un mejor servicio para los adultos mayores. En definitiva es eso. Sí. Que es un target muy particular, ¿no? Porque uno entiende capaz que desde un prejuicio que requiere mayor atención, un mejor cuidado, tratamiento. Hay gente que no son nativos digitales, ni mucho menos. Entonces uno entiende que se lo trata de distinta manera o se debe abordar de distinta manera la atención. Te voy a contar por ahí una síntesis de cómo yo por lo menos me tomo el rol o la función. En Tandil hay aproximadamente 25.000 afiliados de PAMI. Seguramente hay más adultos mayores, pero algunos que no están afiliados por distintas circunstancias. Pero
Creo que no llega a 25, pero a fin de año va a pasar los 25, porque es así. Por día más o menos se están afiliando 10 personas, algún día 15 personas, Mira. que tienen por ahí una prepaga. Claro. Por ahí tienen 2, tienen 1000, Claro. pero PAMI la quiero tener porque PAMI funciona Claro. con todas las mejoras que se pueda argumentar, lo que sea, yo quiero tener PAMI, dicen. Bien. O sea que Eso habla bien. habla de PAMI, de vuelta. Hay un montón de cosas por hacer, de mejoras, seguramente van a tener mensajes. No, pero mi caso, bueno. Como yo a su vez me tomo el rol de los 25.000 casos, obviamente son 25.000 historias distintas, Claro. que tienen 25.000 necesidades distintas. Obviamente yo no estoy para atender absolutamente todos los casos, pero los casos que necesitan una atención específica, puntual, yo los atiendo. Muchas veces, esto lo voy a hacer bien clarito, yo le doy mi teléfono personal, lo cual es una locura. Me decís, che, pero 25.000, o sea, yo le doy mi teléfono personal y le digo, mira, si algún día realmente vos necesitás puntualmente por una situación, bueno, tenés habilitado este canal. Ahora, si usás este canal para alguna otra cosa que no sea una urgencia o lo que fuere, lo aclaro acá, te bloqueo. ¿Por qué? Claro. Porque no puedo estar... Claro. Y la verdad la gente, la gran mayoría, la gran mayoría lo entiende. Alguno por ahí no, y le digo, mirá, yo te habilité este canal, veo que por ahí no se entendió, no les obliga, pum, bloqueo y está todo bien. Pero después no puede decir, pero vos, no, yo lo habilité. Ese canal no se habilita generalmente. Bueno, No, yo claro. me lo tomo así. Y el día de mañana, cuando no esté el rol, y bueno, probablemente me sigan escribiendo y me dicen, mira, no estoy más en el rol. Claro, me te pasó pasó el en otros contacto. roles. Claro. Te paso el Pero contacto. lo que que hablar voy con es, tal. Facundo ya no hacía mucho eso, ¿eh? bueno, Sí. me parece que tiene que ver con el rol. Y obviamente con el cómo uno se toma ese El rol. compromiso. Y Sí. sí, si te toca ese rol, si no, si uno lo ungen con ese rol y después va a estar protestando, es como que no, es medio Sí. incongruente. Claro, no aceptes el Sí, cargo. sí. Sobre todo porque además tratan casos complicados, urgencias, como decís vos, 25.000 historias distintas, entre las cuales hay cosas muy graves. Sí, está todo el abanico, están todas las urgencias y está también, para esto me escribiste, no puedo creer. Y le digo, mirá, todo bien, pero no, o sea, hay que aplicar mucho el sentido común y hay que ser duro con los temas, blando con las personas. Pero con el tema, si no lo amerita, mirá, discúlpame. Claro. Tu tema no amerita, y de vuelta, no es con vos el problema, Claro. es con el tema. Claro. No perdamos tiempo con esto. Vamos a... ¿Por qué? Porque la energía, el presupuesto, todo lo que uno dedica para una historia, pongámoslo en estos términos, se lo deja de aplicar a otra. Entonces, continuamente uno tiene que tener... En lo que es salud se llama el triage, Claro. o sea, es el de priorizar Sí, sí. los temas porque hay recursos limitados, y de recursos hablemos de plata, tiempo, recursos humanos son limitados. ¿Por qué? Porque las necesidades son siempre mucho más de lo que tenemos. Siempre. Entonces, si no las administramos bien y con sentido común, Sí. estamos en el horno. Algo colapsa. Y esos recursos limitados de los que hacías mención, bueno, en Tandil en particular ha crecido muchísimo. Estamos hablando de 25.000 afiliados a PAMI, estamos hablando de 24 o 25.000 afiliados a IOMA. Ahí ya tenés 50.000 personas que se atienden en Tandil con un sistema de salud que está complicado, sobre todo por la falta de camas en comparación para dar respuesta, ¿no? a todos, y a eso sumarle obviamente el particular, el que tiene obra social, prepaga. ¿Cómo está manejando PAMI esa situación hoy con el hospital y tengo entendido con la clínica Chacabuco? Bueno, con mucho sentido común y con mucho trabajo en equipo. Continuamente yo estoy hablando con la clínica Chacabuco y continuamente estoy hablando con el hospital. Porque estamos Y hablando también continuamente- en una época donde Sí, aumenta, es correcto. ¿no? las Y consultas. continuamente estoy hablando con todo el abanico de hospitales de Mar del Plata De la y zona. continuamente, ¿por qué? Porque todos están en el mismo cuello de botella. Sí, En sí, esta claro. época del año no hay camas en ningún lugar de lo que es
Argentina del medio para abajo, donde el frío Sí. azota, bueno, a veces les digo, digamos, a los muy conocidos eso, bueno, no, traten de no enfermarse ahora porque está No, colapsado el sistema. Naturalmente, en esta época del año, no es colapsa, Satura. se satura. Y entonces, ahí es donde tenemos que ser lo más preventivos posible. Si vamos a salir afuera, bueno, abrigarnos bien. Si no es necesario salir, digo de los adultos mayores, Claro. ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque si no vamos a seguir sobresaturando al sistema y por ahí no es un buen momento. ¿El nivel de respuesta cómo está siendo? Digo, ¿cuál es el diálogo que tienen con el hospital y con la clínica y cómo está el tema, sobre todo, de la respuesta del pago, ¿no? Básicamente Claro. de la derivación de dinero, sobre todo de PAMI al hospital. Bien, mira, respecto a ese tema, que ahí sí es donde yo tengo las herramientas o no es porque yo lo emita el pago, sino porque en algún punto soy la cara visible Claro, sí, del... sos el responsable. Realmente está muy aceitado. Ajá. Y te lo digo por cuestiones objetivas. Primero porque si no, estaría parado el sistema. Sí. Nadie te va a trabajar, o sea, y voy a apelar al sentido común. Por más que todos, sí, si no te pagan, si no te pagan sistemáticamente, el sistema se va a Sí. resentir. Eso hoy por hoy no está sucediendo. Hace tiempo que no está sucediendo, por lo menos con PAMI. No sé con el resto, yo voy a hablar de PAMI. De PAMI, sí. Hay prestadores, pueden ser médicos de cabecera, médicos especialistas, y dentro de los especialistas tenés de todo lo que te imagines, que quieren ser prestadores de PAMI. Con lo cual, si quieren ser prestadores de PAMI es porque algo bueno verán en ser prestadores de PAMI. Sí. De vuelta, no es la panacea. Sí. Hay un montón de cosas para mejorar, Sí, siempre sí, lo sí. aclaro. Pero en algún punto habla de que, por lo menos no es una institución que te dice, sí, dame el servicio y yo... el primer pago desde que inicia, obviamente, van a pasar, no sé exactamente el tiempo, pero bueno, no va a ser automático. Pero una vez que se hace la rueda, Claro. Sí. Sí, después la es famosa rueda. periódicamente. Sí. Entonces, hoy por hoy, PAMI en eso está ordenado. ¿Quiere decir que no tenga sobresaltos? No, estamos en Argentina. Sí. Ahora, ¿quiere decir que el día de mañana no va a haber medicamentos? No, esto que se dice, no, porque ahora los medicamentos, que no te cubre esto. No es así. ¿Eso no cambió? No, ¿Siguen no. cubriendo A los ver, mismos medicamentos? no te puedo hablar específicamente de cada uno de los medicamentos, si este cubría No, el en 100 o el general. 80. O sea, lo que yo te puedo decir en general es que eso no cambió. ¿Por qué? Porque es prioritario. Lo que cubría 100% lo sigue cubriendo igual. Bien, dicho esto, digo lo otro. Se detectaron un montón de irregularidades y un montón de, el término es, situaciones fraudulentas en cuanto a medicamentos, en cuanto a un montón de cosas que obviamente hay que ordenar, que se ordenó, que se está ordenando y se va a seguir ordenando. ¿Eso qué implica? Implica que en determinadas situaciones PAMI ponga más la lupa. ¿Por qué? Porque debido a que se vieron muchas irregularidades donde la derivación de medicamentos no tenía nada que ver con la necesidad puntual del adulto mayor, Sí. yo acá me tocó detectar algunas cosas que obviamente automáticamente las mandé a Buenos Aires y Buenos Aires es quien las audita. Bueno, esas cosas no son viables bajo ninguna administración. Bueno, cuando se detectan, obviamente se tienen que ordenar. Y en el interín, ¿Hay un a freno? veces, ¿qué pasa? Pasa que me ha tocado en algunas conversaciones con algún adulto mayor, me decía, no, bueno, pero eso era automático en la época. Sí, era automático y como era automático, pasaron un montón de cosas que no tenían que pasar. Ajá. Ahora está tanto, no se vuelva a generar confianza en el sistema, no va a ser automático. Y lo entienden, o sea, ¿por qué? Porque si uno se lo explica con la verdad, lo tiene que entender, o sea, y si no, bueno, ¿Y eso Pero, qué pero implica? no hay un freno, digamos, esto no se cubre más hasta tanto no se resuelva la situación que se está no, o investigando. sea, no hay un
freno que no tenga un sentido lógico. Insisto, no hay un freno per se. Si un medicamento, lo hablo de manera genérica, pero si un medicamento que se solía aprobar automáticamente y se detectó que por ese circuito pasaban un montón de cosas que no tenían que pasar, bueno, tal vez automáticamente pasó a ser, no, mirá, no va a ser automáticamente hasta tanto no se regularice esa situación. Y en ese caso, el afiliado tiene que ir a las oficinas con una historia Sí, clínica. como debería ser Claro. normalmente. Sintonía fina, digamos. Lo que pasa que... Hablo, por ejemplo, de una medicación para la presión, que por ahí Mirá, es yo les voy a la contar más un común. ejemplo, un ejemplo concreto como para que por ahí ayuda a ilustrar la situación. No me acuerdo ahora cuándo fue, yo obviamente ni estaba, hace 3 meses que estoy, pero hubo un hackeo de los sistemas de PAMI, ¿no? Sí, Entonces sí, uno sí, dice, ¿para qué hackeo? ¿Cuál es el sentido? No sé qué. Bien. Eso quedó, digamos, en un hackeo, ¿viste? Uno no sabe qué nivel de hackeo o lo que fuere. Bueno, yo detecté, por ejemplo, en un afiliado que fue, a la semana de yo estar a cargo, fue y era un afiliado que necesitaba un medicamento oncológico, una situación compleja. Sí. Era un afiliado sano, no solía tomar muchos medicamentos. Cuando fue a la farmacia le dijeron, no, mirá, vos tenés ya todos los medicamentos cubiertos por pedir, todos pedidos. Y voy a decir, ¿pero cómo puede ser si yo tomo 2 medicamentos y se supone, no me acuerdo, pero para mí me da la posibilidad de tomar 10? Sí. Y si yo tengo 2, vos me decís 10, entonces, bueno, fue a la agencia. Y en la agencia vimos y detectamos que efectivamente tenía más de 10 pedidos. Y entonces el mismo decía, pero Yo si tomo yo 2. tomo 2. Claro. ¿Cómo puede ser? Entonces, bueno, ahí empezamos a ver. Y claro, con el tema del hackeo, y lo hablo así abiertamente porque ya está a nivel nacional auditándose eso, pero bueno, cuando yo recién había asumido no sabía, y después de levantarlo, 2 días después salía en TN como era el sistema, y que yo ya lo había visto, era, en ese hackeo vendieron las bases de datos no solamente de los afiliados, o podían, no es que vendían la base de datos, sino los accesos. Entonces cualquiera de nosotros 3 te llegaba un WhatsApp y decían, che, ¿querés recetas oficiales de PAMI? Tengo los WhatsApp y todo. Sí, sí, sí. Y entonces vos decías, sí, dale, dame oficiales, sí, perfecto. Y por ahí pagabas 2.500 pesos un medicamento, o sea, por una receta oficial, dale que va. ¿Y qué veíamos? Que los viernes iban un montón de mandaderos a pedir a distintas farmacias un montón de medicamentos que no sabíamos si era para la jarra loca o para... Sí. ¿Y por qué? Porque en el sistema cualquiera podía ser un médico de cabecera. Claro. Y obviamente ya tomaron nota de todo eso que venía desmadrado y dijeron, bueno, hagamos una doble validación, entonces que solamente... Empecemos a ponerle un poco... ¿Y qué había pasado? Que a esta persona, por ejemplo, porque tenés que tener hackeado el perfil de los médicos de cabecera, el de los usuarios, y a esta persona el sistema completo. le habían adicionado un montón de medicamentos que no tomaba, que nunca tomó, pero que no le permitían que pueda tener el medicamento que era el que tenía que tomar. Claro, una locura. Lo cual es una locura. Claro. Entonces, O obviamente... sea que no fue a uno le quedó la idea que fue un hackeo para hacer daño, más para destrozar el sistema, sino que había un interés. No, había un interés clarito. Claro. Y hasta después, hasta se veía dónde se comercializaban esos y bajo qué modalidad. Estamos hablando de medicamentos por ahí con triple receta, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de algo que ocurrió a nivel nacional, que de hecho recuerdo podías que comprar en la saladita Claro. un Sí, somnífero sí, sí. por 3 lucas Sí. y si te llevas otra cajita más, y vos decís, che, pará un poco. Sí. Bueno, todo eso que estaba pasando... bueno, se detectó y obviamente, ¿eso qué implica? Implica que por ahí algunos medicamentos que iban, pará, vamos a caso. Para cerrar la historia, en ese caso, obviamente se le dio por vía excepcional a esa persona porque se comprobó que no tenía nada que ver, pero bueno, hubo que estar en esa historia particular encima porque si no es... Si uno no asume el rol, bueno, problema tuyo. No, problema mío no. Si yo vengo haciendo las cosas bien, te dice el afiliado. Claro.
Reconoce que, claro que sí. Y vos llevate el medicamento que corresponde, pero, y hablamos con todo el abanico de prestadores, farmacias, como para que estemos alertas Claro, y atentos atentos. a esto. Sí, sobre todo porque en las farmacias van generalmente a la misma farmacia, o sea, ya son conocidos y Claro. obviamente desde ese lugar, desde las farmacias saben, ¿no? qué medicación toman. Es más, muchas veces lo tienen preparado y ya la atención que dan. Sí, sí, totalmente Sí. cierto. Igual está bueno también que controlar. estén alertas porque Por todos tenemos que supuesto. estar alertas. No, por supuesto. Martino, te pregunto, vos sos un hombre de la finanza, más allá de que hoy estás en un cargo público, y la pregunta es más, no sé, más profunda, no tan política, quizás más filosófica. PAMI, financieramente o económicamente, ¿cierra? ¿Debe cerrar? Hay cosas que en el Estado no necesariamente tienen que cerrar o ser superavitarias. ¿Cómo lo ves vos? A ver, es una pregunta muy amplia que no es imposible contestarla en un muy lindo programa de radio matutino. Yo te voy a un poco a dar una visión de cómo veo, digamos, o sea, pero no contestando a tu pregunta, no porque la esquive, sino porque Es muy no amplia, tengo una respuesta claro. concreta. Lo que te puedo decir es, hay distintos sistemas en el mundo de cómo se aborda la salud. Hay un sistema, por ejemplo, que puede ser el americano, que funciona siempre y cuando vos estés dentro del sistema. Sí. No estás dentro del sistema, te van a decir correte, Sí. porque estás Sí, a yendo a la fila, che, pero me estoy... A mí me pasó un accidente en el brazo, yo estaba trabajando en el 2000, tenía la Green Card, el Seguro Social, y me tuvieron 3 horas, hasta tanto no definieron bien si estaban todos mis papeles bien, y una vez que detectaron que estaba bien, me dijeron, ok, sí, y me operaron y todo bien. Si no, no sé si vieron la película John Q, Sí, tremendo. Sí. que te tremendo. dicen, mira, correte, bueno. Sí. Eso es una manera. Ujú. Otra manera es el británico, donde, bueno, es mucho, por más que sea anglosajón también ese país, es otro abordaje muy distinto al americano, y ahí todo el mundo contribuye al sistema y el sistema, bueno, le da ese servicio. Argentina es un híbrido de todas las cosas por momentos, y lo digo como siendo parte ciudadano de eso, de por ahí las cosas, o sea, están pensadas con las mejores intenciones, pero después, y planeadas con las mejores intenciones, pero después llevadas a cabo con todas las agachadas. A la criolla. A la criolla, pero a la criolla con las agachadas de la criolla. Entonces muchas veces dice, no, pero el sistema y eso aplicarlo absolutamente a la salud, a la educación, a lo que vos, o sea, las intenciones con las cuales se planificó y se pensó, y por ahí los primeros años se llevó a cabo, son fantásticas. ¿Por qué? Porque están pensados en el bienestar de todos, porque está... Ahora, una vez que se relaja un poco el sistema, uno empieza a ver, decir, pero che, esto fue pensado para esto. Y ahora vemos que no beneficia a todos, sino por ahí empieza como a beneficiar a algunos. Yo no quiero entrar en el detalle, pero lo que observo, y tuve Sí. la oportunidad de trabajar en 5 países distintos, es que en Argentina tenemos esas particularidades. Como también en Argentina tenemos la particularidad de que podemos atar todo con alambre y que funcione. Y por eso vamos a cualquier lugar del mundo y valoran la capacidad de Ah, sí. resolver con De moverse nada. en la crisis. Y cerrando la pregunta que me hacías, Marcos, PAMI, ¿cómo funciona? Mira, yo lo que te puedo decir es que PAMI me lo dijeron alguna vez, yo no lo puedo confirmar, pero creo que es la principal obra social de Latinoamérica, la más grande, por el volumen de... ¿Afiliados? Sí, por más que Brasil pueda... Pero en lo que tiene que ver con obra social, no tiene el volumen, casi 6 millones de afiliados, no. Yo te lo digo con medidas objetivas. Obviamente hay cosas para mejorar, pero los afiliados dicen, mira, PAMI responde. Yo cuando necesito los medicamentos, o sea, obviamente va a haber quejas. Sí, siempre va a haber reclamos. En semejante volumen de cantidad de afiliados Claro. va a haber reclamos. Sí. ¿Es viable? Si es bien administrado y bien gestionado, tiene viabilidad. De hecho, creo que este año falleció quien lo fundó, quien lo pensó.
Y a pesar de todos los vaivenes, se mantiene. Y no explotó. ¿Cuándo no es viable? Cuando pasa a ser una caja de la política. Cuando parte de los recursos no se destinan a los medicamentos o a mejorar el sistema, sino a financiar una campaña de algún intendente, de lo que fuere. Cuando se empiezan a derivar esas cosas y si ahí va a colapsar. ¿Por qué? Porque ya de por sí los recursos no llegan a cubrir, si están bien administrados, todas las necesidades. Imagínate si se derivan en otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Yo creo que va más de que todos entendamos que el rol no se puede mezclar el rol, no se puede manchar. No, y eso cualquier color que administre PAMI, porque nadie está ajeno ni exento a mandarse una macana. No, claro. segura. Pero me parece que por ahí va. ¿Cómo ves los años, los próximos años? O bueno, si querés verlo en el corto plazo, teniendo en cuenta la situación económica que está atravesando el país, sobre todo porque bueno, se trabaja con medicación y los medicamentos están a precio dólar y todo se ha disparado. ¿Cómo ves esa viabilidad de la que hablábamos recién y no decías si todo sigue así y funciona la rueda? Va bien, pero digamos la situación reconoces que es crítica, digo, vos venís de las finanzas. Sí, a ver, no hace falta venir de las finanzas para para darme entender cuenta, que la no. situación es crítica. No, yo de las finanzas me doy cuenta. Si vos me decís cuál es el largo plazo, y por ahí yo te digo una semana en Argentina, hoy por hoy sigue siendo largo plazo. Sí. No sabemos qué va a pasar mañana. Sí. La pregunta, voy a apelar a la sinceridad, o sea, no te la puedo contestar, o sea, no sé lo que va a pasar dentro de la semana que viene, menos voy a saber qué va a pasar dentro de un año. Yo lo que sí te puedo decir es, porque hablo continuamente con mucha gente en distintos roles, es que hay una conciencia de que o todos, independientemente del color, nos ponemos todas las pilas en tratar de poner cierto orden y prioridad, o si no, nos perjudicamos absolutamente todos. Se perdió, lamentablemente, muchísimo tiempo, y hoy, y eso sí puedo dar fe, por ahí, y de vuelta, pongo en la bolsa a todos los colores, no lo aplico a un color específico de alguna gestión o lo que fuere. Estamos pagando platos rotos de un montón de ineficiencias de muchísimos años. No te estoy hablando de los últimos 4, de muchísimos años, que implican el gobierno de un montón de colores. Sí, Entonces, todo el espectro político. El aspecto crítico es para todos. Y yo lo que veo, o por lo menos lo que vivo, es que se está tomando una conciencia al menos de decir, mira, o nos ponemos las pilas o no vamos a tener muchas más oportunidades, pero ya como sociedad de 44, 45 millones de habitantes. Es un problema que hay que haber atendido hace ya tiempo, pero que no se atendió y, ¿sabes qué? Ahora sí o sí no podés seguir pateando el problema, no podemos seguir pateando el problema. Entonces, en el interín vamos a tener problemas de cuello de botella donde decís, che, bueno, pero antes por lo menos esto lo teníamos. Sí, antes lo tenías, pero era mentira. O sea, la energía. Antes, no, en ningún país del mundo vos pagás 2 mangos para la energía. En ningún país. En Latinoamérica. Vas a Uruguay y te vas a cagar de frío si vas a cenar a la casa de algún uruguayo, porque por más linda que sea la casa, la energía la tienen que cuidar. Vas a Chile, andá con campera. ¿Por qué? Porque la energía la vas a tener que pagar. En Brasil, en Paraguay, en todo el mundo se paga. En Argentina, mucho tiempo podías calefaccionar una pileta de natación porque te salía de alguna manera la tenemos que pagar. Es mentira. El tema es que la podamos pagar. Bueno, el tema es, en todo caso, que la sepamos administrar. Yo cuando era chiquito, tengo 49, cuando era chiquito, me acuerdo que en casa tenía frío. Sí. ¿Y sabes qué? Tenía frío y me abrigaba. Sí. Y cuando dormía con 3 frazadas. Sí. Y hoy estoy acá y estoy saludando. O sea, lo que digo es, ni un extremo ni el otro. O sea, No, si es no la ver- puedo es verdad. pagar,
tengo que administrar lo que no puedo Sí, pagar. es verdad lo que decís y siempre lo hablamos con Marco. Yo recuerdo que era chica y sí, tenías que estar abrigada adentro, Sí, o por supuesto. la y cocina estaba calentita y te ibas a las habitaciones, estaba frío. Sí, y era algo, y es algo que lo he mantenido durante toda la vida porque siempre sabes que las facturas de invierno son las más fuertes. El apagar la luz, cerrar la puerta está Sí, sí, porque nos criamos con eso y es lo que transmitimos. Después Eso es nos verdad. mal acostumbramos La cuestión a... es el mientras tanto. Digo, vos recibís en la agencia de PAMI a muchos jubilados que cobran la mínima, en muchos casos cobran solo la mínima, no reciben ninguna pensión ni nada por el estilo. Algunos pagan alquiler o si tienen que pagar el alquiler en esta ciudad, sabés que es carísimo también. Y es caro vivir en Tandil. Carísimo. Bueno, hay algunos sectores que ya están logrando o están... hablo de lo laboral, ¿no? Algunos gremios, algunos sectores que están logrando que se aplique la zona fría para la ciudad. Bueno, hay un pedido a nivel local del Frente de Todos para que se aplique zona fría también a la electricidad, sobre todo para aquellos que solo tienen la electricidad, que no tienen servicio de gas en la zona en la que viven. Los jubilados a la hora de tener que afrontar el pago de servicios, porque además tienen que pagar alquiler, o si no lo tuviesen que pagar, tienen que comer, o porque por ahí el alquiler, o para comer le ayudaban los hijos, que están complicados también con la propia, ¿no? Con la vivienda propia. Es totalmente cierto eso, imagino que Florencia, deben recibir. Y si vos me decís cuál es el punto más crítico y sí o sí que hay que poner todo el foco es en la transición. ¿Cómo haces con la transición? Claro. ¿Cómo haces para llegar a donde tenés que llegar? Claro. Pero en el mientras mientras tanto tenés tanto. bueno, de parte de lo que es PAMI o eso, tratar de estar en la mayor cantidad de situaciones posibles donde PAMI sí puede abordar el tema. Claro, Yo y si muchas no, veces le tengo que coordinar con decir a un ANSES. afiliado, mirá, yo puedo, o con ANSES, y Claro. de hecho trabajamos Muy en muy conjunto. concatenado y en Bien. conjunto, y estamos yendo a distintos lugares de la ciudad en determinados días. ¿Para qué? Para evitar que el adulto mayor venga acá, se Claro. tome un remis, se tome un colectivo, chupe frío. Entonces vamos cerca ahí del barrio, personas de ANSES, personas de PAMI, para que evacúen todos los temas que puedan evacuar y llegado el caso, si tienen que venir acá, ya vengan con todos los papeles armados, vengan, los atiendan con el turno y se van, o sea que eso fluidiza mucho más, que lo agradecen. Y sí, y es así, la transición es donde más encima tenemos que estar y acompañar. Claro, hay una Muchas veces realidad. no necesariamente teniendo la solución final, pero el hecho de que uno acompañe, lo valoran, Ajá. porque dicen, bueno, me siento por lo menos escuchado. Y respecto Pero del en la tema mayoría de los casos no puedes dar respuesta, ¿no? Porque estamos hablando de que la respuesta tiene depende, que ser mirá, económica. depende. A ver, sí, lo puedes ver así, pero por ahí la respuesta no es una respuesta lineal. Puede ser hasta que la respuesta sea, fíjate que en realidad lo estás pensando de una manera que tal vez no lo tendrías que pensar así, y después el mismo afiliado, la misma familia del afiliado termina resolviendo el tema, pero no a través de PAMI. Pero por lo menos le damos el acompañamiento como para que no se quede trabado ese tema no tengo ningún caso específico ahora en mente, pero sí nos ha pasado de que por ahí no se tenía que resolver con PAMI el tema. Claro. Pero por ahí había que escuchar, había que Orientar readecuar a el dónde tema ir. y reorientarlo y se terminaba solucionando el tema. Sí. Bueno, Te agradecemos muchísimo. No, Haber a ustedes venido. por... Nos contabas antes, y así nos despedimos con esto, no solo en las oficinas de PAMI se atiende, sino que hay un cronograma en el que PAMI junto a ANSES Es correcto. salen a los barrios. No lo tengo estudiado de memoria porque de hecho es variable. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, estamos atendiendo en algún día en el barrio Gronio, Ajá. en otros días, o sea, PAMI y ANSES, ¿no? Y que de Movediza hecho también, nos en decía. Movediza también, en Las Tunitas en algún momento también, y lo vamos a reflotar. Después en el centro de jubilados de Pau, allá pasando la ruta 226.
son varios los lugares. En Vela, Gardey también. En Vela, Gardey, correcto, también. Gardey ya fuimos un par de veces, en Vela fuimos 1 o 2 veces ya. Y bueno, y la gente se va acercando y lo que sí estamos tratando es de, con anterioridad, ir avisando para que ¿Qué la días van a gente, estar? claro, sí, aproveche esas situaciones. Muy bien. Bueno, Bueno, si necesitan comunicar esas cosas u otras, ya sabes que... Claro que sí, y de hecho yo hice una lista de difusión con los medios y no me acuerdo si los tengo o no, pero no los voy estoy. a... No estamos. Bueno, no estamos. lo vamos a coordinar ahora. Y en el de ANSES tampoco le quiero decir porque acabo de Bueno, recibir el quédate- otro grupo de otro trabajo. Quédate tranquila, Florencia, que hoy, antes de que yo A me vaya Gonzalo acá, que los nos 2 sume. contactos los vas a tener. Claro, buenísimo. Martiñano, muchísimas gracias. Obviamente las puertas están abiertas para comunicar y seguramente estaremos charlando en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, me sentí muy cómodo. Muy bien, Bueno. gracias.